Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así que, Boris, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por este espacio. Estamos hablando sobre la poderosa palabra de Dios. Luego conectamos eso con las 5 solas de la Reforma. Hemos hablado sobre solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Jesús y solo a Dios la gloria. Esos son los temas que estamos tocando y hoy nos corresponde el tema de solo la fe. Entonces estaremos hablando en esta tarde. Voy a enviar el link para que nuestros hermanos puedan conectarse con nosotros en la radio. Busco en Ti, donde estás no es el final. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos permiten entrar a sus hogares. Muchas gracias. Hoy estamos hablando sobre la fe. La fe es uno de los elementos que componen las 5 solas. No olvidemos, las 5 solas son solo la Escritura, solo gracia, solo fe, solo Jesús y solo a Dios la gloria. Esas son las 5 solas. Y sobre esos 5 elementos mencionados, la Reforma empezó en Europa. La historia cuenta que la Reforma comenzó con el señor Lutero. Y, perdón, empezó con el señor Lutero, ahí empezó, y antes de eso, pues el señor Wycliffe ya había empezado algo de una reforma muy interesante, que yo creo que en realidad las reformas tienen que conducirnos a las escrituras, ¿sí? Cada vez que hay reformas o un avivamiento, tenemos que ir, obviamente, la palabra misma lo dice, a las escrituras para ver qué está mal y reformarlo, ¿no? O sea, no podemos, digamos, reformar cosas al criterio de la mente o del parecer o del sentir humano. O sea, no hay cabida para el sentimiento humano o para el parecer humano, como decir yo siento o yo no creo, a mí me parece, yo pienso, yo no creo que tiene que ser así. Esos conceptos son muy humanos y no entran dentro del concepto bíblico, y aunque a los humanistas no les gusta eso porque creen que el cristianismo es algo vertical donde uno no tiene que pensar ni nada porque ya todo está dicho, pues no es del todo así tan feo como lo dicen, pero es verdad. O sea, la verdad ya está escrita y ha sido revelada por Dios. Y el 97% de la voluntad de Dios está, está en la palabra de Dios. Eh, eh, Discúlpenme, por favor. Entonces, no entra esos conceptos humanistas donde nos cuesta aceptar la verdad porque la verdad va en contra de lo que nosotros estamos pensando o creyendo o sintiendo. Pero no podemos edificar la iglesia sobre sentimientos, sobre pareceres. Pero tristemente, pues la iglesia ha edificado, por lo menos en Latinoamérica, es muy triste entender y saber que la reforma en realidad no ha llegado de manera contundente a Latinoamérica. Un pastor aquí en Latinoamérica te puede decir que la Biblia es inerrable, o sea que no tiene errores, te lo puede decir y lo asegura y lo sostiene, pero con todo y eso
en Latinoamérica hemos añadido muchos conceptos humanistas, psicológicos, a las enseñanzas prácticas que no son bíblicas y las hemos añadido a nuestras creencias y son parte de nuestra vida. O sea que si hacemos un análisis muy estricto de todas las prácticas y de todas las prédicas y etcétera que en Latinoamérica hemos abrazado, nos vamos a dar cuenta que no necesariamente son todas bíblicas. Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las prácticas, bueno, o por lo menos un gran número de prácticas que tenemos en la iglesia o de creencias, o entre comillas de doctrinas, son absolutamente equivocadas. Entonces, por ejemplo, la famosa teología de la prosperidad. No hay tal cosa, eso es otro evangelio. Pero, pues, tristemente, la mayoría de las iglesias latinas hemos abrazado eso, la teología de la prosperidad. Por ejemplo, las famosas yo declaro, yo decreto, yo ato, yo desato, yo irrumpo en el mundo de las tinieblas y etcétera. Eso no está en la palabra de Dios, pero lo hemos adoptado como si fuera cierto, porque a alguien se le ocurrió y entre comillas le funciona, y entonces lo predica, lo enseña y la gente abraza eso con una ignorancia pasmosa. Y ni siquiera nos pellizcamos para saber si eso es lo que la Biblia enseña o no. Sencillamente, ¿quién lo dijo? El apóstol, el querubín, el pastor o fulano de tal, ya. Entonces hay que repetirlo, hay que practicarlo y ya, no nos cuestionamos. No nos cuestionamos en el buen sentido de ir y decir, bueno, vamos a ir a la Biblia a ver si la palabra de Dios enseña lo que esta persona está enseñando. Y si esa persona así sea, por así decirles, el Papa, por resumir un poco en nuestro entendimiento, pues sencillamente no tendría que tener la razón y ya. Y habría que desechar esa enseñanza con una facilidad tal que, de tal manera que no permitamos que las enseñanzas falsas se cuelen dentro de la iglesia. Al fin y al cabo, los creyentes, los que somos parte de la iglesia, somos también responsables. Entonces no podemos decir, es que el pastor lo dijo. No, el pastor puede equivocarse porque es un simple mortal igual que cualquiera. Y no tiene ninguna unción especial que los demás no tengan. Sencillamente tienen una responsabilidad probablemente mayor que otros, pero eso es todo. No les hace más ni menos. O sea, somos todos iguales delante de Dios con la misma responsabilidad de entender y saber qué es lo que la palabra de Dios dice. Y esa es una responsabilidad no solamente de los que predican, no solamente del pastor, no solamente del apóstol, no solamente de los querubines y de los superapóstoles que nosotros los nombramos y a veces hasta los reverenciamos porque un poco más y les sale las alas y les brilla la aureola porque creemos que son seres superiores y que tienen una unción especial que los demás no tienen, cosas que la Biblia no enseña. La Biblia no enseña que el pastor es más especial que cualquier oveja que está en la congregación. No, el pastor también es una oveja en un sentido. Y sí, tiene la responsabilidad de pastorear, pero también necesita ser pastoreado, según lo que yo entiendo de la palabra. Y el hecho de que él sea pastor no quiere decir que no pueda hacer fila para recibir su almuerzo, como todos los demás. O sea, porque solamente tiene la responsabilidad de pastorear y ya, y de predicar la palabra y de enseñar, el maestro y el pastor, etcétera. Cualquiera que se para en el púlpito tiene la responsabilidad de haber estudiado la palabra y transmitir lo que la Biblia dice. Eso es, amados. Entonces, cuando hablamos de la fe, pues tenemos que obviamente conectar a la palabra, a la verdad de Dios. Y si no conectamos la fe supuesta que tengo, pues entonces puede ser solamente una presunción de mi parte, pensar y a veces decir, Dios me dijo, cuando en realidad
probablemente ha sido un monólogo más en tu interior y tú crees que Dios te está hablando. Y tristemente la mayoría de las personas que yo conozco aparentemente tienen un monólogo interno. Empiezan a hablar consigo mismos y luego concluyen con que Dios me dijo. Y entonces salen con cada herejía y uno dice, Dios mío, ¿cómo puedes tú haberle dicho eso a esta persona? Eso es imposible, no creo que haya sido tú, porque va a sus sentimientos y sus emociones y su monólogo interno va en contra de la escritura. Entonces, ¿cómo Dios puede hablar en contra de su escritura si es el único testamento que Dios nos ha dejado y que luego decimos que es inerrable? Imagínense. Entonces, yo creo que estamos viviendo una época donde la generación actual es una generación muy sensual. Todo lo quiere definir en base a sentimientos, en base a emociones. Yo siento, a mí me parece, yo tiemblo, yo percibí una brisa, pasó por mi cara y sentí como que Dios me acariciaba. Y no sé, un rayo de luz entró por mi ventana y yo sentí el calor y de pronto me di cuenta de la presencia de Dios en mi vida y Dios me habló. Wow. A mí me asusta eso cuando yo escucho a un cristiano así todo sensual, todo sensitivo, creyendo que Dios le está hablando a través de un pajarito, a través de la luz, a través de un rayo, a través de una brisa. Y uno le pregunta, oye, esta mañana leíste la palabra y te contesta, no. Ah, pues sería bueno que leas la Biblia, ¿no? A ver si de pronto Dios te habla a través de su escritura, que eso es más seguro, que estés pensando que Dios te habló a través de la brisa, ¿no? O sea, pero vivimos así y uno escucha las canciones las canciones que componen ahora, uno dice es puras emociones y es un cristianismo centrado en el hombre. Y uno dice, pero ¿de dónde salió ese cristianismo? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué época estamos viviendo ahora? ¿Sí? Y cuando uno se pone a analizar las letras de las canciones, la mayoría están centradas en cómo yo me siento. Y hay una tonta doctrina que estamos propagando a través de las alabanzas y es que lo normal es que vivamos fallándole a Dios. Señor, una vez más te fallé, pero a pesar de todo tú me dices que me amas. La Biblia no enseña eso. La Biblia no ni siquiera pretende enseñar que todo el tiempo tenemos que estar fallando para que Dios nos levante y nos perdone porque es que Él nos ama y nos alcahuetea todas las bobadas que decimos y hacemos. La Biblia no enseña eso. O sea, no enseña eso. La Biblia enseña que hemos nacido de nuevo y tenemos una simiente que no peca. O sea, nos enseña al revés. Y luego dice, y si pecamos, pues abogado tenemos para con el Padre, pero dice que no debemos pecar. O sea, nos dice lo contrario. Pero nosotros cantamos 1000 veces te fallé y 1000 veces me perdonaste. O sea, eso es verdad, ¿no? O sea, cada vez que falle, Dios me va a perdonar si es que me arrepiento y pido perdón. Eso es cierto. Pero la idea que presenta la palabra no es que tengo que fallar. Cada vez que fallo, entonces Dios me perdona porque Él es amor, porque Él es tierno, porque Él es bonito, porque Él es borrachón, porque Él es un bobo sentado ahí en el trono del espacio, en algún lugar del universo. Y pues no tiene nada que hacer, entonces está botado de amor, derramando amor a todo el mundo. Ese es un concepto muy equivocado, muy equivocado. Dios nos llama a vivir en santidad. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, Dios castigaba a las personas y en un día morían 25,000 personas solo porque murmuraron, entre comillas, ¿no? Solo por eso. Y nosotros creemos que podemos murmurar el rato que nos da la gana y podemos quejarnos cuando querramos, etcétera, ¿no? O sea, podemos mentir a Dios cuando querramos, podemos engañarnos a nosotros mismos. No, la Biblia no enseña eso. Ananías y Zafira entraron a la presencia de Pedro y le dijeron, te cuento que hemos vendido nuestra casita, mira, aquí te traemos la venta de nuestra posesión. Y Pedro le dijo, ¿por qué mentisteis al Espíritu Santo? En ese momento vas a caer muerta y cayó muerta. Así de fácil y así de sencillo. Yo no veo ahí a un Dios bonachón. Cuando el ciego, cuando el mago le dijo a Esteban, le dijo,
¿cuánto tengo que pagarte para que me des esa unción? Esteban le contestó, te veo en prisiones de amargura. Pídele a Dios por si de pronto Él te conceda, si de pronto Él te perdona. No le dice, mira, arrepiéntete porque Dios es increíblemente perdonador. No, le dice, no sé si Dios te va a perdonar o no, pero más vale que le pidas perdón. Eso fue lo que le dijo el apóstol. Pero nosotros tenemos un concepto tan equivocado. Pensamos que podemos vivir la vida alegre, la vida, como dicen, que hemos sido llamados a vivir. Ya no recuerdo. Esa estupidez de vamos a vivir feliz y alegres, ¿no? Eso no dice la palabra, nos dice lo contrario. O sea, la palabra nos muestra que las generaciones van a vivir de esa manera y esas son señales de la venida del Señor. Dice, van a darse en casamiento, van a estar de fiesta, van a estar, etcétera, felices y contentos. La idea de cristianismo no es vivir felices y contentos. Ese no es el fin. Y nosotros hemos considerado que ser cristianos es vivir contentos y felices. Entonces, yo veo que la fe del cristianismo en esta época no está enfocada en la palabra. La fe del cristianismo en esta época está centrado en nosotros, en cuán felices somos a través de lo que el cristianismo me ofrece, a través de lo que Dios me ofrece. Pero si estuviéramos en un tiempo de vacas flacas, si estuviéramos en un tiempo de crisis, si estuviéramos en un tiempo de enfermedad, donde tenemos que enfrentar la enfermedad, el dolor y probablemente la muerte, probablemente nos vamos a dar cuenta que no tenemos fe, porque estamos vacíos, no hay nada en nuestro corazón. Pero sí tenemos fe, entre comillas, que no es de Dios, obviamente, porque la fe tiene que estar basada en la palabra, no en mis emociones, no en lo que yo creo, no en lo que yo considero, siquiera. Tiene que estar basada en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no es algo ciego. La fe no es, yo me voy a caminar por el mar solo porque yo he leído en la Biblia que Pedro caminó, entonces si Pedro caminó, entonces yo también voy a caminar. Yo tengo fe y lo voy a hacer. Eso no es así, no funciona así. Eso es presunción, eso es ignorancia. Tú no puedes pretender decir que porque Pedro caminó en las aguas, entonces tú también puedes hacerlo. No, señor, no funciona así, no es así. Pero entonces nosotros creemos que es así. Tenemos fe cuando de pronto nos está yendo mal. Entonces uno dice, no, yo tengo fe que Dios me va a sacar de esto y ahora que estoy viviendo un tiempo de pobreza, seguramente cuando salga de esto voy a tener abundancia. ¿Dónde dice eso la palabra? No dice eso. Dios quiere enseñarnos a través de las tribulaciones y las pruebas. O sea, la pregunta no es, Señor, yo sé, voy a poner mi fe porque después de eso tú me vas a bendecir. Tenemos un concepto equivocado de lo que son las pruebas. Las pruebas son para que yo pueda tener una relación más cercana con Dios. Y te llevaré al desierto, dice la palabra, y ahí probaré tu corazón. Eso es. Y te haré pasar por el desierto y te haré comer escorpiones y afligiré tu corazón para probar tu corazón, para saber qué es lo que hay en tu corazón. Es muy diferente, ¿no? Entonces, cuando una persona viene y me dice, Boris, ¿quieres orar por mí, por favor? Porque estoy pasando por una prueba y ora por mí para que pueda salir de esta prueba. Le digo, no voy a orar para que salgas, voy a orar para que Dios te fortalezca en estas pruebas y entiendas que las pruebas son buenas, que Dios está tratando tu corazón y vas a tener una mejor relación con Dios, una mejor comunión, vas a poder acercarte más, vas a poder conocer más a Dios. Esa es la idea de las pruebas. Voy a orar por ti para que Dios te fortalezca y te dé entendimiento. Pero la Biblia no dice que yo debo orar para salir de las pruebas. Dice lo contrario, dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en aflicciones y en diversas pruebas. Entonces, ¿por qué voy a orar por lo contrario? Pero a nosotros nos parece piadoso porque a veces creemos que tenemos más misericordia que Dios.
creemos que podemos orar de esa manera. Entonces, yo creo que es una mala comprensión de la Biblia, una ignorancia de las Escrituras, y entonces tenemos un montón de doctrinas falsas en la congregación, en nuestras congregaciones. Y como ahora, tristemente también, lo digo con tristeza, no todo es malo, ¿sí? Para que no lo entiendan de la manera incorrecta. Pero tristemente, una gran mayoría del material que nos llega a través de TikTok, a través de YouTube y a través del Internet, una gran mayoría es una tristeza, es una falta, es una ignorancia fatal de las Escrituras. Entonces, me da mucho pesar cuando escucho a los cristianos hablando puras emociones. El otro día envié un video para analizar al grupo de estudio que tenemos, de estudio bíblico en la congregación, para analizar un video que aparentemente tiene tintes de piedad, pero no tiene ninguna base bíblica de lo que esta persona hablaba. Yo decía que cuán fácilmente nos engañamos y cuán fácilmente las otras personas creen que lo que esta persona está diciendo es cierto, pero a la luz de la palabra no era verdad, no era cierto. Y lo más triste de todo esto era que este testimonio apuntaba a que la gloria era para la persona que estaba hablando, ni siquiera la gloria era para Dios, cuando la Biblia dice que toda la gloria sea siempre para Él. Por eso es que las 5 solas dicen, solo a Dios la gloria. Pero cuando mi testimonio termina en que yo hice esto, yo hice lo otro, yo oré, yo ayuné, yo no sé qué, entonces toda la gloria pues es para ti porque tú oraste, tú ayunaste y ya. Yo no puedo aplaudir en un testimonio donde el yo es elevado a la enésima potencia. Y entonces Dios queda en el último lugar. Y bueno, y todo sea para la gloria de Dios, hermanitos. Que Dios los bendiga. Pero media hora estuvo hablando de su gran yo, que Él es el bueno, que Él es el que se arrepintió, que Él es el que se levantaba temprano a orar y ayunar y no sé qué, yo. Es un yo. Y entonces uno dice, no, esta persona no entendió nada, no captó nada, no, solamente engrandeció su ego. Eso es todo lo que pasó en esa prueba que vivió. Entonces es una tristeza cuando nosotros nos tragamos todas las mentiras que escuchamos en las canciones que escuchamos en el Internet y no colamos a través del tamiz que es la palabra de Dios. Nos tragamos todas las canciones y no nos importa la letra porque el ritmo y la letra es tan bonita que hasta nos hace llorar. Entonces yo digo, ¿será que estamos alimentando la fe? ¿O será que estamos alimentando solamente nuestras emociones? Y al final, pues Jesús dijo, hallaré fe cuando vuelva. O sea, fue una pregunta muy interesante que Jesús hizo. Cuando vuelva, de nuevo, ¿será que hallaré fe en la tierra? Esa fue la pregunta de Jesús. Jesús sabía lo que iba a pasar, sabía lo que está pasando en este momento. La pregunta del millón, amado, es, ¿tenemos fe realmente? ¿O qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo cuando una persona genuinamente piensa que puede pactar con Dios? Que puede ir a la iglesia, depositar 1,000,000 porque el pastor le dijo que si pacta 1,000,000, al fin de mes va a recoger 10 millones. Y la persona, entre comillas, lo hace con honestidad, con transparencia, pero lamentablemente con ignorancia, ¿no? Y a veces sucede, eso es lo más triste, porque yo pienso que en todo eso están metidos los demonios y Satanás también. Y ellos hacen que las cosas se sucedan, lo digo categóricamente. ¿Sí? He escuchado muchos testimonios como para hablar lo que estoy hablando, tal vez en otro momento podemos expandir eso que acabo de decir, que a veces la gente queda aterrorizada cuando digo
que muchas de las cosas que suceden en la iglesia no es necesariamente que Dios lo ha hecho. Yo creo que muchas veces intervienen los demonios para que la gente quede enceguecida. Diga, no, a mí me ha funcionado. Yo hice un pacto con Dios. Le dije, Señor, yo voy a poner 1 millón y Dios me dio 10 millones. Y entre el otro hermanito ignorante les ¿de verdad? ¿En serio? ¿Hiciste eso? Sí. Ah, entonces yo también. Y así se cuela la ignorancia. Y así formamos doctrinas falsas dentro de la iglesia. Eso no es así, hermano. No importa cuánto te duela lo que estoy diciendo, no importa si me creas o no me creas. Tú tienes una obligación hoy, después de que yo hablé, de ir a las escrituras y corroborar si lo que estoy diciendo es verdad o no. Esa es la responsabilidad que tú tienes. Entonces, pues yo estoy siendo responsable delante de Dios y probablemente, pues con toda seguridad, no probable, con toda seguridad, voy a rendir cuentas de lo que digo. Entonces, para decir lo que dije, pues me tocó estudiar mucho la palabra para decir esto definitivamente no es el evangelio de Cristo. Esto es otro evangelio. Y lo digo categóricamente hablando del evangelio de la prosperidad. Definitivamente no es el evangelio de Cristo, es otro evangelio. Quiero darles un gran abrazo. Abrazo virtual, sí, obviamente. Muchas gracias por permitirme entrar a vuestros hogares. Espero verlos el próximo lunes. Hasta pronto. Gracias. Dios salve a Colombia. No dejemos de orar por nuestro país. En el nombre de Jesús, seguiremos siendo vigilantes. No se olviden que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Un gran abrazo para todos. Bendiciones.